Este es un trabajo de investigación bibliográfica en antropología cultural que he titulado Los Argonautas del Pacífico Occidental 2018, remedando el título del mismo nombre que en el año 1922 Bronisław Malinowski, un antropólogo cultural polaco, publicó sobre su estancia y su experiencia en las Islas Trobriand. Malinowski apareció en las Islas Trobriand, que están al este de Papúa Nueva Guinea, y que son estas 5 islas. Apareció justo en la Primera Guerra Mundial y por razones logísticas se tuvo que quedar. Son en el centro Kiribina, al sur está Bakuta, 100 kilómetros al este está Kitaba, Kaibola está al oeste y justo al norte hay una pequeña isla llamada Tuma, donde los isleños creían que iban sus espíritus después de muertos. Las Islas Trobriand, el archipiélago de las Islas Trobriand, son unas islas de atolones de coral y son planas, a diferencia de la mayor parte de las islas de la Melanesia, que van desde Vanuatu, Islas Solomon, Nueva Bretaña, Nueva Irlanda, justo al oeste tienen la isla de Papua Nueva Guinea, que está justo al norte de Australia. Los melanesios son los habitantes de toda esta zona, pero los melanesios no tienen una sola cultura, tienen muchas. Prácticamente en cada isla hay una cultura diferente con una lengua diferente. Dos veces por semana, desde la capital Port Moresby, hay un vuelo que vía Alotau, que es este pueblo de aquí, al sur, transporta viajeros y bienes urgentes, médicos, técnicos, al aeropuerto de Lusuya, en el centro de Kiribina. La mayor parte del transporte es marítimo, pero 2 veces por semana existe este transporte. Son unas islas aisladas, como las otras islas de Melanesia, que no tienen ningún bien codiciado por Occidente, y esa es la razón por la cual su cultura se ha mantenido. A vuelo de pájaro, viniendo desde el avión, ya vemos una distribución territorial característica. Parece que estemos llegando a unos hormigueros. Si nos acercamos un poco más, vemos que estas imágenes corresponden a grandes esplanadas con un edificio central que es un granero del principal producto que ellos producen, que es el ñame o patata dulce. Justo alrededor del granero están todas las chozas de los isleños y justo alrededor de las chozas está un bosque donde ellos hacen sus necesidades y juegos, etcétera, ¿no? Además vemos otras formaciones territoriales que son los huertos. Estos huertos es donde ellos cultivan sus productos, como el ñame, pero también la banana, la nuez de betel, etcétera. Estos huertos son propiedad de cada clan en cada pueblo. La cultura de Kiribina tiene 4 clanes y esos clanes tienen representación en cada pueblo. La representación la representación de estos clanes en esos pueblos se llaman dalas. Y estas propiedades pertenecen a estos dalas desde tiempo inmemorial. Estamos en el trópico, estamos en los mares del sur, un paraíso de aguas cristalinas, de temperatura maravillosa, donde la naturaleza provee de todo tipo de bienes para que estas culturas lo puedan aprovechar. Los objetivos del trabajo se fueron conformando a medida que fui adentrando dentro del proceso de investigación. Y al final los delimité estudiando las 10 instancias más importantes que Malinowski detectó ya en el año 1918, comparándolo con lo que hoy en día se puede ver de esas 10 instancias, que luego nombraré.
El proceso de investigación fue ir subrayando y tomando notas de todos los trabajos de investigación, trabajos de campo de los distintos antropólogos en las Islas Trobriand. Y paralelamente intercalar lecturas del contexto occidental y las perspectivas de los antropólogos que realizaron dichos trabajos. Esto empezó en época colonial y uno de los principales intereses de los occidentales era comprobar si los isleños del Pacífico Sur eran humanos. Entonces, entre esta dialéctica entre observadores y observados fue como fue surgiendo mi trabajo. Paralelamente hice 2 viajes a Kiribina, uno de una semana y otro de un mes, que me ayudó a tener una visión más próxima de mi trabajo. Entonces, vamos a empezar por los trabajos de campo que estuve leyendo. Básicamente fueron los trabajos de Malinowski, que hizo muchos trabajos de campo sobre diferentes aspectos, y uno de ellos se hizo famoso por provocador. Lo tituló La vida sexual de los salvajes del noreste de la Melanesia, con lo cual en Occidente ese libro hizo que estas islas fueran llamadas las Islas del Amor, porque él en ese libro trataba de la relación que tenían los adolescentes antes del matrimonio, que luego explicaré. Y eso fue un boom. Luego también hizo los Argonautas del Pacífico Occidental, título que yo remedo en mi trabajo, donde explicaba cómo estos isleños hacen viajes de más de 150 millas náuticas en un anillo que va por las islas melanesias, intercambiando unos símbolos que para ellos son muy importantes. Luego otro antropólogo que estuve leyendo fue Annette Weiner, donde destacaba el papel de la mujer en la cultura, ¿no? en los momentos importantes de la cultura, nacimiento, muerte, etc., ¿no? Luego Gunther Senft es un filólogo alemán, antropólogo, que se fijó sobre todo en los Bosi. Los Bosi son los cantos o poemas también que ellos relatan de sus antepasados, sobre todo en relación a los del mismo clan, que son el espíritu de los muertos o Baloma. Es una cultura oral y por lo tanto este aspecto es crucial. Luego, por ejemplo, una antropóloga occidental que se casó con un isleño, político isleño, Catherine Lepani, pues se dedicó a estudiar la influencia del SIDA en el año 2012 en una cultura con esta permisividad sexual. Y luego también el jefe es John Casey Palova, un jefe de un clan en el año 2018, junto con una antropóloga eslava, Jutta Malkovich, hizo un trabajo sobre las características y las habilidades que debía de tener el viajero Kula en su aventura en la búsqueda de los símbolos que podía encontrar en otras islas. Hemos de tener en cuenta que es una cultura oral y la música, las representaciones son absolutamente claves porque estamos hablando de poblaciones limitadas. En el año 1918 eran cerca de 12.000 y en el 2018 ya eran 40.000, pero así todo los danzarines son vecinos, o sea, no son gente famosa ni nada parecido, ¿no? Entonces, en el análisis de los observadores, me fijé en libros de sociología sobre Occidente y sobre, por ejemplo, la globalización de Zygmunt Bauman o la moral posmoderna
Luego también John Clifford es un antropólogo que se dedica a estudiar trabajos de campo de otros antropólogos y hacer reinterpretaciones, que es un poco lo que hice yo, sobre la influencia de Occidente en la aculturación de las culturas primitivas. Jack Goody fue uno de mis principales referentes. Sobre la cultura oral, Walter Ong también fue una lectura que me abrió los ojos a muchos aspectos de la cultura oral. Y también a nivel personal, el diario de Malinowski, que fue publicado en 1967, 20 años o 30 años más tarde, pasada su muerte, y donde él expresaba sus sentimientos personales en el tiempo en el que él se consideraba también recluido en el año 1918. Él de entonces decía, de forma coloquial, para sí, hablaba de esos asquerosos negros o esas chicas que le gustaban, etcétera. Claro, eso fue un shock porque se vio claramente cómo una cosa eran los sentimientos y otra cosa era el esfuerzo racional que él hacía a la hora de realizar su trabajo. Observar que el que canta no baila, ¿no? Y hace que cae en el corifeo de la antigua Grecia. En los años que han pasado, desde, por ejemplo, en 1950, los americanos en la Guerra del Pacífico pusieron una base militar donde aparecían muchos aviones. Y entonces ellos, en el juego del cricket que adoptaron en tiempo de los británicos, pues crearon un equipo que le llamaron los aviadores. Vamos a empezar por definir lo que es una cultura oral. Una cultura oral es una cultura sin escritura y por lo tanto estamos hablando de la prehistoria. Una cultura sin escritura significa que en el tiempo de vida de los isleños, que tienen una esperanza de vida de 45 años, ahora un poco más, pues claro, han de transmitir todo el bagaje cultural a la generación siguiente. Por lo tanto, la cultura oral tiene unas características que yo saqué del libro sobre la oralidad de Walter Ong y que son muy relevantes, ¿no? Ellos tienen a los pequeños relatos sobre sus mitos se llaman lilius y ellos en eso y también entonces ellos en esos mitos descansa toda un sistema de magia y que los jefes utilizan para ejercer su poder. Hemos de decir que en la cultura oral las palabras no se las lleva el viento, como en el caso nuestro. Si algo no está escrito es como si no estuviera dicho. Entonces, en la cultura oral, las palabras dichas por un jefe, con una entonación, en una situación, es un hecho más allá de una palabra, es un hecho. Entonces, esto es algo que hace que tú en esa situación observes a la gente y la observes y estés pendiente de lo que dice o de lo que no dice. Luego, por ejemplo, en la cultura oral, los Bosi, estudiados por Gunther Senft, pues hablaban del espíritu de los muertos y en esos Bosi pues transmiten, aprendidos de forma oral, transmiten el poder del clan a través de los muertos que viven en Tuma. Estos cantos se ejercitan sobre todo en el momento de la fiesta, de la recogida de los productos del campo, que se llama Miramala, y también en el momento de la muerte de uno de los isleños. Entonces, aquí vemos un partido de cricket estilo kiribinés. Al fondo se ve
alguien encima de un árbol y es el que va marcando la puntuación de los equipos. Estas son las 10 cuestiones que Malinowski destacó en el año 1918, que son el espíritu de los muertos, que ellos llaman Baloma, que ahora explicaré, el festival de la cosecha, que ellos llaman Milamala, el sistema de parentesco, la magia, el año del Kula, la conducta sexual de los adolescentes sobre todo, el poder político, cómo funcionan las jefaturas, cuál es el conocimiento real de la reproducción humana, la prohibición del incesto entre clanes y el totemismo. Empezamos por los Baloma. Los Baloma son las almas que van al paraíso. Ellos son animistas. Y cuando uno de los isleños muere, sea esposo o esposa, tiene un espíritu que va al paraíso en la isla de Tuma y allá no envejece y pierde todas las ataduras del mundo que tenía en la cultura de la que provenía. Entonces allá tiene una libertad sexual como la tenía en la adolescencia, es decir, para ellos el paraíso de los muertos es un paraíso que les recuerda la conducta que tenían cuando eran adolescentes. Entonces puede tener relaciones y tiene relaciones con cualquiera de otro clan, cualquiera del sexo opuesto de otro clan, menos del propio clan. En la prohibición del incesto se sigue manteniendo incluso en el paraíso. Entonces, una vez ha pasado un tiempo, se vuelven a convertir en un pequeño elemento y a través del mar vuelven a las islas y se anidan en el útero de mujeres casadas de su propio clan, con lo cual la descendencia es matrilineal. Paralelamente participan en hechizos mágicos de su propio clan, ¿no? O sea, les cantan en el momento de la muerte y luego cuando están en las fiestas del Milamala les preparan un altar y entonces allá van los Balomas y desde allá ellos ven cómo siguen sus propiedades, si están bien tratadas o no. Esto sería un hechicero cantando un bosi. Lo que pasa es que es tan antiguo el vídeo que ni se oye. Las fiestas de la cosecha son unas fiestas que duraban un mes o dos y ahora se ha reducido a 3 días. Durante ese tiempo los isleños se engalanan de esta manera y celebran lo que han podido recoger durante el año en los huertos. Recogen todos los ñames y los acumulan en graneros. En este tipo de graneros característicos de las Islas Trobriand. Entonces, durante ese tiempo hay bailes y es el tiempo de máxima actividad de los adolescentes, que en grupos organizan encuentros con adolescentes del otro sexo. O sea, por sexos organizan grupos y se juntan con adolescentes de otros poblados del otro sexo. Paralelamente, los hechiceros pues también realzan sus habilidades, gracias a las cuales han podido acumular tantos frutos o tantos llames, etc. El sistema de parentesco consiste de la siguiente manera. Hay 4 clanes, o kumila, que en los poblados son llamados dalas y esos clanes están en cada pueblo, por lo tanto, ¿no? Tienen unos tabús o prohibiciones que consisten en no poder probar ciertos alimentos o ciertos animales que
mm, que tienen prohibido comer, ¿no? Que representan a su clan, vaya. Entonces, esto por un lado. Y también tienen la prohibición del incesto hacia el otro clan, hacia su propio clan. Por tanto, prohibición del incesto hacia gente de su propio clan y prohibición de ciertos animales que representan al clan. La línea de descendencia es matrilineal. Los balomas del clan anidan en el útero de las mujeres del clan que se casan con hombres de otro clan. Entonces, otra característica es que es una descendencia matrilineal pero birilocal. Quiere decir que la pareja va a vivir a la cabaña del marido. Entonces, el marido es el padre de los hijos, pero en realidad no ejerce ningún poder ni ningún orden, es como un amigo. Y, en cambio, el que ejerce el orden y la autoridad es el hermano o los hermanos de la madre, que vienen a requerir a los hijos de esta para que vayan a trabajar a los campos del clan, que están en otro sitio. Y eso implica pues un trasiego, un trasiego de gente de un sitio a otro. Si están en otro pueblo puede ser complicado y si están en el mismo pueblo también. Porque además si se cruzan con alguien del otro sexo de su propio clan tienen que ir por otro camino. O sea, es una vida que tiene su complejidad. Nada parecido a lo que imaginaba Jean-Jacques Rousseau sobre la inocencia del salvaje primitivo. ¿eh? Entonces, esto ocurre en todos los isleños, ¿no? El único que es polígamo tradicionalmente es el Paramount Chief, el jefe de jefes. Entonces, este tiene mujeres de diferentes islas y diferentes sitios, había llegado a tener hasta 20 y gracias a esto consigue capitalizar la riqueza y, por ejemplo, organizar grandes fiestas o expediciones, guerras, lo que haga falta. Hasta que no se llega al matrimonio, los adolescentes disfrutan de una vida sin trabajo y sin orden de ningún tipo. La economía se basa en el cultivo de los huertos, donde ya hemos dicho que la patata dulce o el ñame es la predominante. También bananas, taro, caña de azúcar, nuez de betel, complementado con la pesca, naturalmente, ¿no? Hemos dicho que la propiedad de los huertos pertenece a cada dala y se transmite por línea materna, ¿no? Estas propiedades no están registradas en ningún sitio, por tanto, ¿quién conoce todo esto? Pues los conocen la gente de más edad, que coincide con los jefes, que son los que han vivido más tiempo y pueden mantener esta información. Y pueden dilucidar en las disputas, porque ellos conocen los entresijos que hay en cada pueblo, en cada terreno. Como una cosa es ser el jefe y otra cosa es que acepten tu voluntad. ¿Cómo consiguen los jefes ejercer su poder? A través de la magia. Tradicionalmente, a través de la magia. Y esta magia se ejerce sobre los propietarios de los terrenos, que son un clan. Y entonces, obviamente, esta gente está muy pendiente de no enfadar a sus antepasados y obedecer al jefe de su clan, por ejemplo. Todo eso se hace en la lengua kiribila. Aquí vemos los huertos. Esto es el ñam, ¿no? Ñam. Luego vamos a ver cómo la cultura organiza la sociedad. La cultura es la que ritualiza todos los pasos más importantes en la vida de los isleños, desde el nacimiento, la adolescencia, el matrimonio, la cosecha, la muerte. Entonces, esto
se ritualiza de la siguiente manera. Por ejemplo, en el caso de defunción, ¿no? Cuando muere un isleño casado, pues, ¿qué ocurre? Ocurre que los de su propio clan no lo pueden tocar, con lo cual la mortificación del difunto la tiene que hacer gente de otro clan, normalmente la familia de la mujer, o si ha muerto el hombre, o del hombre si ha muerto la mujer. Entonces organizan todo, lo mortifican, le ponen un ñame en la boca, en fin, hacen todo un proceso, un ritual muy estudiado, cantan, o sea, etcétera, mientras el propio clan canta a los balomas de su clan, etcétera. Entonces lo mantienen allá un par de días. Entonces, luego lo entierran. Entonces, como agradecimiento a la mortificación y a todo el trabajo que ha traído la mortificación del difunto, el clan del difunto organiza una fiesta que le llaman Sagali. En el Sagali se hacen bailes, se hacen En ese momento, la viuda tiene una indumentaria que consiste en que se afeita la cabeza y que se pinta de negro. También acostumbra a dormir fuera de la cabaña del matrimonio. Aquí vemos una viuda pintada de negro y completamente afeitada, ¿no? O sea, ellos son matrilineales, hemos dicho, virilocales, van a vivir a casa del marido, pero también son patriarcales. ¿Qué quiere decir esto? Que la mujer tiene que estar en estas condiciones durante un año. ¿Por qué? Porque un año es el tiempo que pasa, el tiempo que se necesita para que esta mujer, si tiene un hijo, sepa todo el mundo a qué familia pertenece, quién es el padre, etcétera. Y por lo tanto, ese es el tiempo del luto. Entonces, vamos a ver cómo funcionan las jefaturas y el poder político. Aquí vemos a este señor con pantalón corto. Este es el Paramount Chief del año 2018, ¿no? Que entonces en el año 1918 tenía 20 mujeres, pero ahora ya tiene 4. Su poder se ha ido reduciendo. ¿Por qué? Por las iglesias, por las diferentes misiones que han llegado y también por el sistema político de Papua Nueva Guinea. O sea, el sistema funciona en plan caciquil, pero claro, tiene que haber unas votaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero los jefes siguen teniendo un poder, ¿no? Hay un jefe, hay un consejo, un jefe en cada pueblo, un jefe del Dala, luego hay un jefe del clan en las islas y luego hay un jefe de jefes que acostumbra a ser siempre del mismo clan y del mismo Dala. Por ejemplo, en el caso de están en los Tabalu, que son un Dala del clan Malasi, que acostumbra a mantener una relación endogámica con otro clan, y los jefes acostumbran a ser siempre del mismo Dala. Entonces, todos estos jefes tienen todos sus hechiceros. Sus hechiceros, el Paramount Chief tiene hechiceros de todos los clanes. Cada jefe de clan tiene hechiceros. Y esos son los que pueden presionar a los habitantes para que sigan las directrices de los jefes. Porque son los que conocen perfectamente quiénes son los propietarios de la tierra, y por lo tanto eso importa mucho a los isleños. Y también ellos tienen miedo de la magia. Como veis, la pesca es abundante en Kiribati. Entonces, vamos a hablar del tema que tanto impresionó en los años 40, ¿no? La conducta sexual de los adolescentes. El concepto que es Kubu Babuya, y consiste en que hay un grupo de chicos que llaman Ulatile y un grupo de chicas que llaman Capugula en cada poblado, que se relacionan con grupos del sexo contrario por la isla,
y salen, pues sobre todo en época de Mila Mala, salían cada noche. Entonces esto es una cosa culturalmente aceptada y culturalmente bien vista, hasta que encuentran en teoría la pareja adecuada. Las relaciones sexuales pueden ser con cualquiera menos de su propio clan, ¿no? Entonces aquí podemos ver en este baile cómo los chicos desde muy jóvenes ya hacen bailes claramente eróticos. ¿Qué ocurre cuando vamos a hablar de la magia, ¿no? Entonces, la magia, hay magia para todo, para todo. Entonces, en el caso de que se enamoren un isleño de un clan con otro, o una isleña del mismo clan, pues los hechiceros tienen una pócima que llaman Kaivaga. Y para ellos el Kaivaga es muy eficiente. Y por lo tanto, eso consigue desenamorar. Y este era un sistema que ellos tenían para que mantener la prohibición del incesto. Pero aparte de esto hay magia sobre, por ejemplo, los tiburones, sobre las enfermedades, sobre la guerra, las peleas, el tiempo. Cualquier pequeño detalle tiene un sentido en la brujería, ¿no? Los magos son llamados guyaus. Y también existe otra forma, y los guyaus están adscritos a cada jefe. A cada jefe y a otros guyaos están adscritos a los huertos. Entonces, los isleños requieren sus servicios para mejorar cosas. ¿Eh? Entonces, luego también hay una figura que llaman Mulukausi, que son brujas, lo que llaman ellos brujas voladoras, que los acompañan a veces en los viajes Kula y también son los que vienen a comerse los restos de los muertos si no son enterrados. O sea, es todo un sistema que funciona, según los propios isleños, como una mafia. Los jefes ejercen una presión mafiosa para mantener las reglas culturales. Entonces, si hemos dicho que los balomas anidan en el útero de las mujeres del propio clan, ¿creen ellos en la procreación realmente? Hombre, yo pude comprobar que era una tradición. O sea, ellos tienen incluso pócimas para evitar el embarazo. O sea, estamos hablando de gente que o sea, culturalmente esto ya está admitido. Pero también culturalmente está admitido que los balomas son los antepasados y que anidan en la propia. Yo lo comparo a la religión cristiana, ¿no? La Virgen María. Nosotros hablamos de la Virgen María con total naturalidad, pero nadie se preocupa por la pregunta de ¿era virgen? ¿La Virgen María existió? ¿Era virgen? Claro, esto no son temas de discusión en la isla tampoco. Pero ellos creen en la tradición, pero también saben perfectamente que el sexo tiene relación con la procreación, ¿no? Entonces, vamos a ver el totemismo, ¿no? Hay 4 clanes, el Malasi, Lukuba, Luwasisiga y Lokulobuta. Cada uno tiene diferentes tótems, ¿no? Y se cree también tradicionalmente que esos clanes surgieron del suelo, desde los huertos, salieron a la superficie y ahí se creó el poblado, ¿no? Entonces, bueno, cada uno tiene sus tabús respecto a cada clan y, claro, eso tiene unas connotaciones que son, por ejemplo, que ellos no tengan comidas, que no coman conjuntamente la familia. ¿Por qué? Porque cada uno utiliza sus utensilios de cocina para no mezclarlos con los del otro y no tocar el tótem del otro o el tótem. Y entonces, eso tradicionalmente. Y eso hace que no hayan comidas multitudinarias como, por ejemplo, es el caso de los latinos, ¿no? Vamos a ver el anillo del Kula. Aquí vemos las islas melanesias. Esto es... Por aquí sale Papúa Nueva Guinea, aquí en el fondo estaría Lotao. Estas son las islas de Entrecastó. Aquí están las Trovian, aquí las Woodmark y aquí están las Solomon. Entonces, ¿qué vemos aquí? Aquí lo que vemos es que
en esta gran superficie de más de 30.000 kilómetros, los isleños hacen viajes de isla a isla en busca de unos símbolos que son unos collares que llaman sulaba y unos brazaletes que se llaman muali. Cada uno de estos símbolos tiene una historia, porque ha participado en batallas o ha servido para salvar a alguien, o ha dado 200 vueltas al anillo, etcétera, y que van en una dirección. Por lo tanto, vemos que los collares van en dirección de las letras de las flechas blancas, hacia el norte y en el sentido de las agujas del reloj. Y en cambio, los muali van al revés, es decir, contrario a las agujas del reloj, con las letras rojas. Con las líneas rojas. Entonces, ¿qué hacen los viajeros Kula? Pues cogen una canoa como esta, en esas condiciones, y hacen 150 millas náuticas para buscar un símbolo que ellos saben que tiene un isleño de otra isla, que puede pertenecer a otra cultura, que puede hablar otra lengua y que puede ser caníbal. Pero resulta que en el sistema Kula, en el año del Kula, se respeta la vida de los viajeros. Entonces, hay que decir que esta canoa está hecha de un árbol determinado, está bendecida también, igual que estaba bendecida el árbol, está fabricada en tal cabaña, que también está bendecida, está pintada de tal manera con símbolos que le van a proteger en su trayecto, y en ella van a ir isleños de distintos clanes. No tiene una representación de clan esto, tiene una representación individual. Y los isleños saben desde pequeños que que conseguir ese símbolo es su máxima aspiración. El jefe Kasai Palova hizo un libro donde explicaba qué habilidades debía tener el viajero Kula. Y lo representaba en forma de animales que tenían esas características. Debía tener un ojo de halcón, al que él llamaba Buliwali, para ver en la inmensidad del mar dónde estaba el símbolo y ver el símbolo y dirigirse hacia él. Luego, una vez en la playa de la isla, se debía comportar como una tórtola que parece que vayan cantando, pero va muy sigilosamente. A eso se llama un comportamiento bubuna. Luego, a la hora de dialogar, para conseguir el símbolo, tenía que comportarse de forma jejila, es decir, como un loro, hablando con claridad, conversando y tal. Luego, el begu era el momento de conseguir el símbolo, ¿no? Es decir, era la oportunidad. A veces la negociación podría durar 2 o 3 días o una semana y tenían que estar allá en la playa de la isla. Y entonces había que aprovechar la oportunidad de que ellos fueran merecedores de ese símbolo, ¿no? Y luego, en fin, tenían que tener unas habilidades que llamaban betía, que consistían en ir perfumados, con flores, etcétera, para tener buen aspecto. O sea, ya hemos dicho que iban a buscar el símbolo y se lo podían quedar hasta 2 años, aunque muchos se quedaban los símbolos, ¿no? Y no quería decir que iban a cambiarlo por otro. Yo te doy esto y tú me das aquello, no. Le llevaban a veces presentes, etcétera, para conseguir el símbolo, y ellos sabían que al cabo de un tiempo podía ser que ese mismo te viniera a buscar el símbolo contrario. Aquí vemos una mujer que nos enseña el sulaba, que se quedó, ¿no? como ejemplo de máximo orgullo, ¿no? Aquí vemos un muali, que es el brazalete, y el sulaba, que es el collar, ¿no? Esta canoa está pintada y está bendecida y ellos tienen la fe de que van a conseguir atravesar el mar hasta conseguir el símbolo, ¿no?
Aquí vemos cómo este hombre es un pastor metodista de la isla de Bakuta, que también había sido viajero kula y él hablaba orgulloso y era capaz de conciliar las dos cosas, ¿no? Los símbolos de la religión metodista cristiana y del kula. Este es un hombre con demencia senil, pero que en cuanto llegamos él tenía su collar para enseñarnos. Y por fin llegamos a las cuestiones que en el año 2019 en el año 2019 teníamos que comprobar que aún se mantenían, ¿no? Respecto a los balomas, o espíritus de los muertos, es una tradición que convive con el cristianismo, porque tiene cosas similares, como por ejemplo la anidación en el útero de la madre por un espíritu, ¿no? Luego, el parentesco, hay que decir que la religión cristiana, en sus diferentes formas, ha alterado absolutamente todas estas costumbres, pero el sistema de parentesco sigue siendo igual, matrilineal, aunque la religión cristiana ha querido imponer el apellido del marido. Y en eso pero claro, tiene implicaciones sociales muy importantes porque la propiedad pertenece al clan de la mujer, ¿no? El totemismo ha ido desapareciendo, entre otras cosas porque la gente ya no come lagartos ni cosas raras, ¿no? Pero aún se mantiene, ¿no? O sea, aún se mantiene en cada familia, ¿no? Luego la fiesta de Milamala se ha reducido de un mes o 2 meses hasta una semana o 3 días, ¿no? El año del Kula sigue funcionando, aunque hoy en día van lanchas a motor y se hacen expediciones grandes, etcétera, ¿no? Pero sigue siendo una tradición, ¿no? La magia ha perdido peso social porque las religiones han ido cambiando la dirección de las oraciones, ¿no? El poder de los jefes sigue siendo un poder. Ahora hay otros poderes con los que tienen que compartir autoridad, pero sigue funcionando. ¿Por qué? Por lo que decíamos. Conocen las propiedades, esas propiedades están expresadas en lengua cribila y por lo tanto sigue siendo un poder efectivo. O sea, la lengua cribila se mantiene. Y ellos no tienen miedo de perderla, como los catalanes, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque la propiedad está descrita en su lengua. Y por lo tanto es algo que tienen que entender a la perfección. Aquí cualquier escritura está hecha en castellano y por lo tanto, pues el catalán, si no consigue tener una utilidad, pues es una lengua que tiene tendencia a ir a la baja, ¿no? Y luego los conocimientos sobre la procreación, pues, o sea, todo el mundo entiende que es una cuestión de tradición. Bien, con esto he acabado la presentación y quería deciros que quiero que esto sea un homenaje a la cultura de Kiribina y a la gente que conocí. Fueron capaces de transmitirme y los estudios antropológicos también, que son gente con sueños. Era gente que tenía sueños, que tenía una vida, que tenía un orden, pero ellos seguían teniendo sueños. Para mí el Kula era una expresión de esos sueños y yo en esta imagen de este hombre en la oscuridad es lo que mejor representa el sueño del niño del Kula. Muchas gracias y si necesitáis cualquier aclaración me tenéis a vuestra disposición.